Amante Padre Celestial, gracias por estar en tu casa. Gracias por poder reunirnos libremente para adorarte, por poder expresar nuestra adoración a ti, Señor, en este lugar, disponer nuestra mente ahora, nuestro corazón, todo nuestro ser, a tu palabra, a tu persona, reunidos en culto a ti, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, nuestra roca fuerte. Usa tu palabra escrita en la Biblia, tiene muchísimo más poder que todas las palabras humanas. Ponlas en nuestra boca, que podamos compartirlas fielmente. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunas semanas terminaron los Juegos Paralímpicos. Siempre ocurren después de las Olimpiadas y son los juegos que se realizan con las personas con alguna discapacidad física, motora, y es algo sumamente llamativo. Yo no la seguí regularmente, pero algún que otro día pude disfrutar de alguna de sus competencias. Es asombroso ver lo que personas con gran discapacidad son capaces de hacer en el ámbito deportivo. Algún que otro día mi esposo y yo pudimos compartir algunas de esas disciplinas. Y más que ver el deporte, más que admirar lo que hacían, el fútbol para ciegos, el atletismo, el voleibol sentado, admirábamos esos hombres y mujeres que realizaban proezas más allá de lo que humanamente pudiéramos pensar, más allá de lo cotidiano, realmente con una fuerza de voluntad y un deseo de superación dignos de alabar y de admirar. Quiero traer a tu mente un contraste usando este ejemplo de los atletas paralímpicos. Si los hombres y mujeres son capaces de realizar hazañas, actos memorables y dignos de admiración y alabanza, ¿cuánto más el único y verdadero Dios? Si nos deslumbra el hombre y su capacidad intelectual, su capacidad física, ¿cuánto más nuestro Dios? Si alabamos muchas veces a las criaturas, ¿cuánto más al Creador? En la mañana de hoy la Biblia nos ofrecerá una perspectiva clara del Dios que debemos alabar. Nos invitará a hacerlo con alegría. Nos ofrecerá los motivos suficientes para hacerlo. Y por supuesto traerá consuelo y esperanza a nuestra alma. Estaremos siendo guiados por el Salmo número 33 y bajo una sencilla idea: iglesia, alaba a Dios. Abramos nuestras Biblias en el Salmo número 33. Salmo número 33. Voy a estar leyendo solamente ahora los primeros 3 versículos, pero vamos a compartir todo el Salmo, así que no cierre su Biblia. Canten de júbilo. Estoy leyendo la Biblia Nueva, Biblia de las Américas, si hay alguna palabra diferente. Canten de júbilo en el Señor ustedes los justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira. Cántenle alabanzas en el arpa de 10 cuerdas. Cántenle cántico nuevo. Tañan con arte, con voz de júbilo. Este es un salmo precioso y esta mañana vamos a recorrerlo completamente. Pero este salmo es definiendo una manera sencilla de entenderlo, una manera clara de verlo. Del versículo 1 al 3 vamos a ver
una invitación al pueblo de Dios a alabar a Dios, a cantar a Dios. Y a partir del versículo 4 hasta el versículo 22, el salmista va a expresar cuáles son las razones, cuáles son los motivos por los cuales nosotros debemos hacerlo, por lo cual el hombre debe alabar al Señor. Pero de manera directa el salmo comienza invitando a la congregación a alabar al Señor. Es bueno recordar que los salmos fueron escritos para ser cantados. Los salmos fueron escritos para expresar a Dios alabanza por medio de la canción, por medio de los instrumentos. Son escritos para alabar el nombre del Señor. Son las canciones del pueblo de Dios en sus principios. Por eso, más que mera poesía, más que meros escritos con un alto contenido en su elaboración, con grandes figuras del lenguaje, con grandes recursos de la lengua, los salmos son escritos para expresar alabanza, admiración al Dios de los cielos. Y este salmo de manera directa nos está invitando a los hombres a cantar al Señor, a alabar al Señor, a usar los instrumentos para hacerlo. De manera sencilla, la alabanza puede definirse como un homenaje a Dios por sus criaturas, en adoración, por su persona y por sus favores. La alabanza es la acción de proclamar o reconocer las virtudes de otras personas. Sencillamente, cuando nosotros estamos reconociendo, alabando, proclamando las virtudes de otras personas, eso es alabanza. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, sencillamente estamos reconociendo sus virtudes. Estamos reconociendo su persona. Estamos agradeciendo sus favores. Eso sencillamente es alabar. Y directamente este salmo nos enseña que Dios tiene que ser alabado. Que Dios tiene que ser alabado por su pueblo. Los no creyentes pueden alabar a Dios usando este concepto que hemos dicho, claro. Los no creyentes pueden admirar a Dios, pueden proclamar cosas buenas de Dios, incluso sin creer totalmente en Él, pueden hacerlo. Pero este salmo invita al pueblo de Dios como el máximo responsable de la adoración a Dios. Canten de júbilo al Señor, ustedes los justos, ustedes los justos. ¿Quiénes son los justos en este salmo? ¿Quiénes son aquellos que deben alabar al Señor? Son los que conocen a Dios. ¿Quién mejor que alguien que conoce a Dios? ¿Quién mejor que alguien que tiene una relación íntima con Dios? Poder expresar admiración ante su persona. ¿Quién mejor que alguien que ha experimentado la gracia, el favor, la misericordia de Dios? Alguien que ha experimentado la existencia del Dios verdadero. ¿Quién mejor que esa persona para expresar alabanza al Señor? Esa pregunta se responde fácilmente. ¿Por qué los justos o los íntegros o los rectos, para ellos es apropiada, corresponde a ellos la alabanza? Porque son ellos los que han conocido a Dios y el conocimiento de Dios demanda alabanza. No podemos decir que conocemos a Dios sin alabarlo. No podemos decir que amamos a Dios, que confiamos en Dios, que creemos en Dios y nuestros labios no expresen alabanzas hacia Dios. Corresponde a los justos, corresponde al pueblo de Dios la alabanza. El salmista no espera que otra gente alabe al Señor. Él demanda que el pueblo de Dios alabe al Señor. Los primeros 3 versículos está citando los instrumentos. La alabanza no solamente se hace con los labios, sino también con los instrumentos. El arpa de 10 cuerdas o el decacordio, la lira o el salterio, que era un arpa de 12 cuerdas. Pero no solamente expresa el salmo que se debe alabar con esos instrumentos, sino que el versículo 3 tiene algo muy interesante. ¿Cantarle con qué? Con cántico. ¿Cómo debe ser ese cántico? Nuevo. La idea del cántico nuevo no es propia, no es únicamente exclusiva de este salmo. Isaías 43 lo menciona, el Salmo 96:1, 98:1, 144:9, Apocalipsis 5:9. La Biblia en muchos momentos de la Escritura invita al hombre a alabar a Dios con un cántico nuevo. Y pudiéramos preguntarnos por qué debemos alabar a Dios con un cántico nuevo.
Algunos piensan que la alabanza es la respuesta natural de los hijos de Dios cuando reciben sus beneficios. Pero como los beneficios y el cuidado de Dios son nuevos, son nuevas cada mañana, demanda que también nosotros alabemos a Dios de manera fresca, de manera espontánea, con cántico nuevo. Porque la misericordia de Dios se renueva y nuestra alabanza hacia Dios se debe renovar cada día. ¿Acaso habrá un día donde no haya un cántico nuevo para alabar al Señor? A veces los hombres le tenemos miedo, quizás los cubanos le tengamos un poco miedo a las cosas nuevas, pero siempre debe haber un cántico nuevo para el Señor. Siempre debe haber en nuestros labios una alabanza nueva para Dios. Porque su bondad, porque su misericordia, porque su favor, porque quien Dios es demanda que nosotros la alabemos de esta manera, de manera espontánea. Las nuevas bondades de Dios exigen cánticos nuevos de alabanza, podría decir alguien. Quiero hasta este momento resaltar algunas verdades de estos 3 versículos. La primera es que a los justos le corresponde la alabanza. Los justos son los que alaban y cantan al Señor, ya lo hemos dicho. Eso debe ser algo que debe estar en nuestra mente. El texto nos ofrece una acción simultánea, alabanza junto al canto. No importa si tú y yo no entonamos bien, no importa si tú y yo no somos afinados. Parte importante de la alabanza dentro del pueblo de Dios es el canto a Dios. El Salmo no solamente invita a alabar, también nos invita a cantar al Señor, a expresar. El canto es una expresión de nuestra voz. El canto es un testimonio público de ese Dios que nosotros estamos alabando. Por eso cuando la iglesia canta conforme a los cánticos cristianos, conforme a la palabra de Dios, conforme a la persona de Dios, cuando la iglesia hace eso, está dando testimonio público de su alabanza al Señor. Estos versículos también nos enseñan que debemos usar también instrumentos, podemos usar instrumentos para alabar al Señor. La Biblia nos enseña que todo lo que respire alaba al Señor, todos los humanos alaban al Señor, pero cada cosa creada sirve para alabar al Señor. Los instrumentos son útiles. El versículo 3, al final nos dice en la Reina Valera, ustedes deben tener ahí, háganlo bien. Yo tengo aquí Tania, toquen con arte. Esto va directamente a los encargados de la alabanza y la adoración. ¿Cómo deben hacerlo ellos según la Biblia? Bien. Pensando en esto, no estamos hablando de la excelencia musical, pero cada persona que toque un instrumento, cada persona que alaba al Señor, cada persona que tiene la responsabilidad de guiarnos públicamente a la oración, debe hacerlo lo mejor que puede para el Señor. Háganlo bien, porque no estamos cantándole al hombre, no estamos alabando al hombre, no estamos tocando al hombre, estamos alabando ¿a quién? A Dios, a ese Dios que se merece la alabanza. Y el salmista dice, háganlo bien, toquen con arte. La adoración y la alabanza y el canto a Dios no es un servicio a la ligera. No es un servicio que debe estar en el último lugar. No son mediocres los que alaban al Señor. La excelencia se demanda de los que sirven al Señor. Y se demanda excelencia de los que sirven al Señor por una sola razón. Porque Dios es excelente. Así que en todo lo que nosotros hagamos, que sea expresión de alabanza a Dios, debemos hacerlo bien. Y en esta parte específica de la oración, de la alabanza, del tocar los instrumentos, del componer las canciones cristianas, el que lo hace tiene la responsabilidad de hacerlo bien para el Señor. Otra verdad que nos enseñan estos 3 versículos es que esa alabanza debe hacerse ¿cómo?
con alegría. ¿Con voz de qué? Con voz de júbilo. El resultado natural de contemplar a Dios, de contemplar su gloria, de contemplar su obra, solamente es alegría, solamente es gozo. La alabanza a Dios se expresa con regocijo. No se alaba a Dios con la boca entrecerrada y un rostro amargado. Debemos alabar a Dios ¿cómo? Con alegría. Algunas aplicaciones de estos versículos que podemos tener hasta ahora, hasta nuestra vida. Los problemas y situaciones de la vida no deben hacer que se apague nuestra alabanza al Señor. Y si somos sinceros, eso ocurre muchas veces. La adversidad, la tristeza no son motivos para que el hombre deje de alabar al Señor. Y una cosa que nos va a enseñar la palabra de Dios en esta mañana es que sobran las razones para alabar a Dios. Si, aunque haya muchos problemas, aunque haya muchas dificultades, aunque haya muchos contratiempos, sobran razones para alabar al Señor. No es que hay una, no es que hay dos, no es que hay dos, no es que hay muchas, es que sobran. Que esas cosas no apaguen nuestra alabanza. Canta y alaba al Señor. Si los justos no alaban a Dios, ¿quién lo hará? El Salmo dice que a los justos corresponde la alabanza y por tanto Dios espera la alabanza de su pueblo. Si su pueblo no la alaba, ¿quién lo hará? Corresponde a los íntegros la alabanza. Esta mañana, desde este momento, podemos estar preguntándonos cómo responderé a esta invitación a alabar al Señor. ¿Cuál va a ser la respuesta de mi corazón? ¿Cuál va a ser la respuesta de mi vida respecto a esta verdad de alabar al Señor? Y quiero puntualizar algo que quizás lo digamos varias veces. Este pasaje, este salmo no es una invitación a darle rienda suelta a nuestras emociones. No es una invitación a que nuestra alabanza se convierta en un estruendo o en un bullicio. No está apelando el salmista a nuestras emociones, el salmista está apelando a nuestras convicciones. La palabra de Dios no nos está invitando a hacer bulla. Estaba pensando que hace algunos años, y usted lo puede haber escuchado ahora recientemente, muchos de los CD cristianos, de recuerdo de mi juventud, era muy común decir un grito de júbilo. Como si dar un grito fuera júbilo, fuera gozo realmente. Pero nuestro salmo y la palabra de Dios no nos está invitando a los gritos, a las bullas, al desorden. Está apelando a nuestras convicciones, a ver las razones por las cuales realmente adoramos al Señor y alabamos al Señor. Porque la alabanza a Dios muestra cuán admirado nos encontramos con su persona. Y usted va a ver más adelante pronto cuál es la reacción de un hombre al contemplar a Dios en todo su poder. No va a ser un grito de júbilo, yo se lo aseguro. Usted normalmente no va a ver a los hombres gritando delante de Dios cuando Dios se le manifiesta. Usted no va a ver a los hombres haciendo bulla cuando Dios está frente a él. Usted va a ver a los hombres haciendo otras cosas. Repito eso porque la alabanza muestra cuán admirado nos encontramos de la persona de Dios e ignora la realidad de nuestras circunstancias. No se trata de cómo yo soy o cómo yo me siento. La alabanza se trata de Dios. Algo que aprendemos en este salmo y en toda la Biblia es que los hombres alaban a Dios por lo que Él es, independientemente de toda circunstancia. Quiero terminar esta primera idea con una frase de Charles Spurgeon que me gustó mucho. Dice así: regocijarse en lujos temporales es peligroso. Regocijarse en uno mismo es necio. Regocijarse en el pecado es fatal. Pero regocijarse en Dios es celestial. Y la palabra de Dios nos invita a alegrarnos, a regocijarnos, a alabar a ese Dios.
este salmo comienza con esa invitación. Alaba a Dios. Pero a partir del versículo 4 vamos a ver cuáles son las razones que tiene el salmista para alabar a Dios. Vamos a ver cuáles son los argumentos de este hombre para mover a la congregación, para mover a aquellos que van a cantar, alabar al Señor, para que lo hagamos con júbilo, para que lo hagamos con alegría, para que lo hagamos con cántico nuevo, para que lo hagamos bien. ¿Cuáles son las razones y los motivos para hacer esto? Y acompáñenos ahí del versículo 4 al 9. El salmista expresa la primera de ellas. Dice, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Luego de este llamado a la alabanza, el salmista, como les decía, comienza a describir los motivos que tiene para hacerlo. En lo personal, cuando leo este salmo, me parece que el salmista nos está diciendo, ¿cómo no vamos a alabar a Dios? No solamente que Él está dando razones para hacerlo, sino que cuando tú lees este salmo, tú puedes decirte, ¿cómo yo no voy a alabar a un Dios así? Amigo no creyente que nos estás visitando, mira esta palabra, mira este salmo y vas a ver quién es Dios y vas a ver el Dios que alabamos maravillado. Y creyente que está en este lugar, deleítate, gózate, disfruta, asombra la maravilla, la maravillosa existencia de nuestro gran Dios en estas palabras. El salmista tiene un motivo y el primero es por su palabra. Él invita al pueblo a alabar a Dios porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Es fiel. La palabra de Dios es fiel y recta. La palabra de Dios es la base para la oración. Primeramente recta. Todo lo que Dios dice corresponde a lo justo y a lo recto. La palabra de Dios es fiel y corresponde a su carácter. Dios ha revelado lo que Él es por medio de su palabra. Dios ha mostrado lo que es por tanto su palabra siempre es buena y correcta. Su palabra no tiene error. Quiero hacer una salvedad o un matiz aquí. Quizás tú rápidamente ahora estés pensando en la Biblia. Pero el salmista no está pensando en la Biblia cuando dice que debemos alabar a Dios por su palabra. La Biblia no estaba escrita en este tiempo. Quizás no sabemos quién escribe este salmo. Quizás en el tiempo del salmista solamente estaba escrito a lo sumo la ley de Dios. Solamente circulaba en ese tiempo la ley de Dios. Él no está pensando como tú y yo ahora rápidamente vamos a pensar en la palabra de Dios. Él está pensando solamente en lo que Dios ha dicho. Y no sé si cuando yo leí este pasaje y tú me acompañaste rápidamente, no vino a tu mente el Génesis. Dice el versículo 6, por la palabra del Señor fueron hechos, ¿qué cosa? Los cielos y todo su ejército. Parece ser que el salmista está pensando en la creación. ¿Cómo fue la creación? Y dijo Dios. ¿Y qué pasó cuando Dios dijo? Y fue. O como dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos que todo fue hecho por medio de ¿qué? De su palabra. O como dice Juan capítulo 1, versículo 3, por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas y sin la palabra de Dios nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Todo lo que vemos fue hecho por medio de ¿qué? De su palabra. El salmista está recalcando el poder de la palabra de Dios. Este universo tan complejo, este mundo maravilloso, este mundo que no somos capaces ni siquiera de medir su tamaño, este mundo que aún con toda la ciencia nos sorprende hoy cada día más. Este mundo fue creado por la voz de Dios.
Dios dijo y fue hecho. Todo lo que hay en el cielo, en la morada de Dios, todo el ejército de Dios, todos los ángeles, los serafines, los querubines, todo el ejército de los cielos fue creado. ¿Por qué? Por su voz. A nosotros nos resulta difícil eso, porque nosotros necesitamos materiales, nosotros necesitamos equipos, nosotros necesitamos muchas cosas para construir. El hombre ha hecho cosas maravillosas, pero necesita muchas cosas para hacer. Y hay tantas cosas que no podemos hacer. Pero el salmista dice, Dios lo hizo todo por medio de ¿qué? De su palabra. Cuando el salmista llega al versículo 8, mira la reacción de un hombre cuando contempla a Dios. ¿Qué dice el versículo 8 en tu Biblia? Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. ¿Qué es lo que hace un hombre cuando ve la gloria, la majestad y el poder de Dios? ¿Qué es lo que hace un hombre? Temblar. Temblar. La reacción natural del hombre cuando mira el poder de Dios, cuando mira la revelación de Dios, es decir, ¡wow! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! Quiero decirte algo, amado hermano. Un bajo entendimiento de quién es Dios te impide alabarlo correctamente. Si tú tienes un pequeño entendimiento de quién es Dios, tu vida y tu alabanza va a ser mediocre. Pero si tú tienes un gran entendimiento de quién es Dios, tu vida y tu alabanza va a ser excelente. Tan importante como conocer a Dios es tener un claro entendimiento de quién es Dios. Al diablo le funciona perfecto que tú tengas un bajo entendimiento de Dios. Porque tu santidad, porque tu integridad, porque tu vida va a tener un bajo estándar. Pero cuando tú tiemblas ante la presencia de Dios, cuando tú miras el poder de Dios, el poder de su palabra, y tú tiemblas delante de Él, tu entendimiento de ese Dios te va a hacer vivir de una vida, me va a hacer vivir de una vida diferente. La alabanza a Dios también nos debe estremecer. Nos debe hacer temblar ante ver la majestad de nuestro Dios. Él habló y fue hecho, mandó y todo se confirmó. ¿Quién puede hacer esto sino Dios? El salmista alaba a Dios porque está maravillado por el poder de su palabra. Hay algunas cosas que no debemos olvidar. Este es el Dios que adoramos. A veces el hombre trata a Dios como criatura, cuando Dios es el creador. A veces tratamos a Dios como pequeño, cuando Él es grande. A veces tratamos al hombre como poderoso, cuando el hombre es nada. No olvides eso, mi hermano. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Todo lo bueno que ha sido hecho, todo lo que Dios ha hecho es bueno y corresponde a lo recto. Eso nos enseña este salmo. El mundo se queja de la maldad, el mundo se queja de cómo están las cosas, pero todo lo que Dios ha hecho es bueno y corresponde a lo recto, lo dice su palabra. El hombre corrompe y destruye lo que Dios ha hecho. Esta porción nos invita a preguntarnos qué actitud tomarás ante Dios, qué actitud tomaré yo ante Dios. ¿Seré soberbio, orgulloso o temblaré y me postraré ante su presencia? Cuando miras el poder de la palabra de Dios, ¿acaso eso no te mueve a alabarlo? ¿Acaso eso no te mueve, no provoca en ti adoración? De este lado de la cruz, donde estamos nosotros, de este lado de la historia, nosotros solamente no tenemos el testimonio del poder de la palabra creadora de Dios, sino que tú y yo, para colmo, tenemos
toda la palabra de Dios revelada, ¿dónde? En la Biblia. Cuando le dije ahorita que el salmista no estaba pensando en la Biblia, él no estaba pensando en la Biblia, pero tú y yo sí podemos pensar en la Biblia leyendo esto. Sí podemos aplicar eso de nuestra manera, porque todo lo que Dios ha revelado aquí en la Biblia es su palabra. Buena, recta, que corresponde a la verdad. Dios se ha mostrado no solamente en la creación, no solamente en nuestra propia conciencia, incluso no solamente en su Hijo. Dios se ha revelado, ¿dónde? En su palabra. Y esta revelación de Dios, ese libro que sostenemos en nuestra mano, tiene poder también, porque son las palabras de Dios. Por tanto, esta es una de las razones que tenemos para alabar a Dios. Alaba a Dios por su palabra. El versículo del 10 al 12, vamos a leerlo. Tiene un poco de relación con la palabra de Dios, pero quise separarlo. El Señor hace nulo el consejo de las naciones. Él frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. El salmista alaba a Dios porque la voluntad de Dios, porque el consejo de Dios prevalece para siempre. La voluntad de Dios, repito, prevalece. Sus planes siempre se cumplen. Sé sincero, mi hermano. A veces no has pensado que este mundo va a riendas sueltas. A veces no has pensado, como decimos en buen cubano, que este mundo va a lo más bajo y sin freno. A veces no hemos pensado, inconsciente o conscientemente, que Dios está ajeno a todo lo que está pasando. Eso no es nuevo. Hay una corriente filosófica que intentó explicar la existencia de Dios de la siguiente manera, y es el deísmo. El deísmo planteaba, así mismo. El deísmo planteaba que Dios creó al mundo, que Dios creó al hombre, que Dios estableció las leyes naturales para que el mundo funcionara y que luego Dios abandonó el mundo a su suerte y que por eso el mundo está como está. Dios no interviene en su creación, Dios no interviene en el mundo y lo que está pasando no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Nosotros creemos contrariamente lo opuesto. Dios está al control de su creación. Dios sostiene, Dios gobierna, Dios está involucrado. Dios es trascendente a su creación, pero también es inmanente, está cerca de su creación. Este mundo no va rienda sueltas. Dios sostiene al mundo con su voluntad. No gobiernan las naciones, mis hermanos. No gobiernan los reyes. No gobiernan los países. No se trata de Estados Unidos, de Rusia y de China. No se tratan de los gobernantes del mundo. No importa el hombre. Dios gobierna este mundo. El Señor hace nulo el consejo de las naciones. Se reúnen los hombres, planean. En estos días estaba reunida la ONU. Hacen planes, hacen estrategias llenas de pecado, llenas de maldad. El hombre hace su agenda como si controlara el mundo. Y dice la Biblia que Dios hace nulo el consejo de las naciones y frustra los designios de los pueblos. Me recuerda este salmo al Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? ¿Por qué se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor? Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos.
Ese es el hombre. El hombre piensa que controla el mundo. ¿Acaso no recuerdas a Nabucodonosor? ¿No recuerdas a ese rey prepotente, arrogante y poderoso llamado siervo del Señor? ¿Acaso no recordamos al rey Ciro, el rey asirio, que fue el encargado de enviar al pueblo de Dios de nuevo a Israel? Que no solamente envió a Esdras y a Nehemías, no solamente le dio la autorización a volver, sino que le dio todo lo necesario para reconstruir el templo y para adorar al Señor, porque Dios gobierna el corazón de los reyes. Él frustra los designios de los pueblos y prevalece su voluntad. ¿Desde cuándo ha hecho esto de Dios? ¿Desde cuándo ha hecho esto Dios? Bueno, el versículo 11 nos dice que de generación en generación. Lo que implica es que el gobierno de Dios ha sido siempre. Pero también el texto nos enseña que es bueno estar bajo su gobierno. Que dice el versículo 12, bienaventurado la nación cuyo Dios, ¿quién es? El Señor. Bienaventurada la nación que no tiene un rey humano. Bienaventurada la nación que no está liderada por un hombre. Bienaventurada la nación que su Dios es Jehová. Porque la palabra de Dios, porque el deseo del rey verdadero, del rey de reyes y señor de señores, prevalecerá. Y una nación que está bajo ese rey, ¿qué cosa es? Bienaventurada. ¿Por qué el pueblo de Dios es un pueblo feliz? Porque su rey es Jehová de los ejércitos. El salmista, estoy seguro que al igual que nosotros, no entiende todo lo que Dios hace. Pero el salmista sí está diciendo que su voluntad prevalece. Quiero hacer un matiz. Nosotros no estamos diciendo, yo no estoy diciendo que Dios está detrás de todo el desastre humano. Lo que sí estoy diciendo es que en medio de todos los desastres humanos, el plan de Dios se está cumpliendo. Yo sé que tú no lo ves. Yo tampoco muchas veces lo veo. Yo sé que tú no lo entiendes. Yo tampoco lo entiendo. Pero este mundo no va loma abajo y sin frenos, repito. Este mundo no va riendas sueltas. El plan de Dios se está cumpliendo. Viene a mi mente ahora Hechos capítulo 2, cuando Pedro se levantó y dijo, este Cristo, a quien ustedes crucificaron, no fue crucificado por ustedes. No fue Poncio Pilato, sino que el anticipado consejo de Dios determinó que Él se entregara por los hombres. El fracaso, lo que pudiera ser el fracaso más grande de la historia, que es la muerte de Cristo, eso. Pero Él está diciendo a esa congregación que estaba reunida ahí, ahí se estaba cumpliendo el plan de Dios. En este mundo caído, en este mundo podrido, en este mundo sucio, el plan de Dios se está cumpliendo y el plan de Dios se va a cumplir. Porque no es nuestro plan. ¿Por qué la iglesia camina victoriosa? ¿Por qué la iglesia está en pie? ¿Por los hombres que la dirigen? ¿Por la historia? La iglesia está en pie porque es la voluntad de Dios. Porque es el plan de Dios. Porque Dios tiene un plan y su plan se va a cumplir. A los hombres nos gusta mucho ahora decir cuál es el plan de Dios, cuál es lo que Dios quiere. Mira, el plan de Dios se va a cumplir. Y lo más lindo de todo y lo que más disfruto es que aunque yo no lo esté entendiendo, en mi vida, en lo que yo veo, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo crea, su voluntad se hará. No olvides esto, iglesia, que sus planes van a prevalecer por encima de los nuestros, de los tuyos. El plan de Dios prevalecerá aunque actuemos en contra de Él.
Esto no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Tú y yo podemos planear, tú y yo podemos hacer. Pero mis hermanos, Dios no tiene un plan B. Dios tiene un plan. No actúes, amado hermano, como si tuvieras el control de tu vida en tus manos. No, es necio, depende del Señor. Para que el Señor no frustre tus planes. En vez de que cuestionemos lo que sucede, confiemos en la voluntad de Dios. A nosotros nos gusta muchas veces cuestionar lo que sucede, pero la invitación de la palabra de Dios es a confiar. No luches contra los planes de Dios. No luches contra los planes de Dios. Eso es devastador. Puede ser que todo parezca un caos, pero el plan de Dios es perfecto. Amado hermano que estás en este lugar, rinde tu voluntad a Dios. Rinde tu voluntad a Dios. Porque hay una sencilla razón en estos dos versículos. Su voluntad prevalece por encima de mi voluntad. Hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Alabo a Dios, porque sus planes, porque su voluntad prevalece. Del versículo 13 al 19 encontramos nuevamente otra razón para alabar a Dios. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él los observa, a todos los habitantes de la tierra. Él es quien modela el corazón de cada uno de ellos. Él es quien entiende todas las obras de ellos. El rey no se salva por su gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos en vida en tiempos de hambre. Estos 6 versículos nuevamente nos muestran que Dios no es indiferente. Dios no es lejano. Dios no está ajeno. Desde los cielos, desde su morada, Él observa a los justos. Desde su morada, la mirada de Dios está sobre su pueblo, para lo bueno y para lo malo. Él formó al hombre. Él examina la obra de nuestras manos. Los ojos de Jehová están sobre los que le temen. La mirada de Dios está sobre aquel que le teme. En otras palabras, Dios no pierde ni pie ni pisada de los que le temen. Mis hermanos, ¿quiénes son los que le temen? Vamos al versículo 18. Tú te puedes preguntar, ¿quiénes son los que le temen? ¿Quiénes son aquellos sobre el cual los ojos de Dios están? El versículo 18 dice, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El hombre que le teme es el hombre que espera en su misericordia. ¿Qué hace Dios con aquellos que esperan en su misericordia? Dice el salmista, versículo 19, los libra de la muerte, los conserva con vida. ¿En tiempos de qué? ¿En tiempos de qué? En tiempos de hambre. Este es un buen texto. Este es un buen texto para recordar que Dios provee. Es un gran texto. Si quieres poner algo en tu frigo, puedes poner este texto, porque es verdad. Dios conserva con vida en tiempos de ¿qué? De hambre. ¿A quién? A los que le temen. Hermanos, Dios cuida atentamente de aquellos que le temen. Él no es indiferente a la necesidad del hombre. El hombre es librado no por la fuerza de los animales. El caballo, un símbolo en los tiempos de la antigüedad de fuerza, de protección. Tener un caballo en la guerra era así, sinónimo de poder.
salmista dice, no es el caballo. No es el caballo el que conserva la vida del hombre. No es la riqueza lo que conserva en la vida del hombre. ¿Qué cosa es? Es el Señor. Es el Señor, lo dice la palabra de Dios, lo dice este salmo. El pueblo de Dios somos aquellos que esperamos en su misericordia. Algunas aplicaciones de esta verdad que hemos mencionado. Amado hermano, alaba a Dios. Alaba al Dios que tiene cuidado de ti. Sí, Dios cuida al hombre que le teme. No escuches las voces que dicen, Dios se ha olvidado del hombre. Dios se ha olvidado de ti. Eso es mentira. Una advertencia. No vivas como si Dios y como si tu vida y la de Dios estuviesen separadas. Porque este texto enseña que los ojos de Dios están sobre ti. Donde ningún ojo no puede ver, el ojo de Dios está. Y no olvides algo hermoso. El Señor conserva tu vida. Alaba a Dios por eso. Alaba a Dios porque Él atiende al hombre, lo conserva y lo cuida. Eso nos enseñan los versículos del 13 al 19. Llegando al final, el salmista ya nos está mostrando en estos últimos versículos. Y es una cosa que me he dado cuenta y que he dicho en otras ocasiones. Cuando llegamos a los salmos, estos escritos que pensamos que son solamente, a veces pensamos que son poemas, nos damos cuenta en este salmo que el salmista no está quizás en su mejor momento. Nos damos cuenta que el salmista está pasando por alguna situación difícil. Ya los versículos 18 y 19 nos está dando idea de eso. Pero mira el versículo 20 al 22. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro consejo. Pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. El salmista termina con una declaración de confianza. Pero si usted ha notado, en esos 3 versículos hay una palabra que se repite 3 veces, que nos muestra la postura del salmista. Él está esperando. El salmista no está escribiendo como si ya ha recibido la ayuda y el cuidado de Dios. El salmista está escribiendo como alguien que está esperando la ayuda y la misericordia de Dios. Es muy diferente. Él no está escribiendo como alguien que ya recibió, sino como alguien que anhela y espera. Y mientras anhela y espera, confía. Él alaba a Dios por su ayuda y por su misericordia. Ayuda y misericordia que, repito, no ha recibido. Pero confía en que vendrá. El salmista, como hombre sabio, apela a la misericordia y a la ayuda de Dios. Espera. ¿Es fácil esperar en el Señor? Nunca es fácil. Y es más difícil aún cuando los tiempos son difíciles. Pero él, como hombre justo, está esperando la bendición de Dios. Mientras vive íntegramente, mientras alaba al Señor, mientras reconoce quién es Dios, él espera en su ayuda y misericordia. Este creyente en Dios que escribió el Salmo tiene una total seguridad al ver al Dios que ha creído su corazón. Puede descansar que sus planes se cumplirán en Él. Los versículos 20 al 22 son el resultado de las convicciones del salmista. Después de alabarlo por su palabra, después de alabarlo por sus planes que prevalecen, después de saltar el cuidado y la protección de Dios sobre su vida, ¿cómo no esperar en un Dios así? ¿Cómo no confiar en la ayuda y en la misericordia de un Dios así?
Versículo 21 dice, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Como Él ha confiado en Él, en Dios, se regocija y se alegra aún cuando está esperando su ayuda y misericordia. Amada iglesia, este salmo es una invitación a los cristianos, al creyente, al que teme, a expresar alabanza a Dios. Una y otra vez hemos dicho, alaba a Dios. El salmista nos ha mostrado que él tiene múltiples razones para hacerlo. Pero cuánto más nosotros, cuánto más el pueblo de Dios hoy tiene razones para alabar a Dios. Cuánto más el pueblo de Dios que ha disfrutado la cruz del Calvario. El pueblo de Dios que no está del lado de la cruz, que está Él, que es antes. Nosotros estamos después de la cruz. ¿Cuántos motivos más tenemos nosotros para agradecer al Señor? Si nosotros hoy tuviéramos que escribir este salmo, hay un motivo y hay una razón para alabar a Dios que no está en este salmo, y es la cruz de Jesucristo. De los versículos 20 al 22, Él está expresando la misericordia de Dios, la cual nos debe llevar a pensar en la mayor expresión de misericordia de Dios, que es Cristo Jesús en la cruz. No hay expresión de amor, de gracia y misericordia, de cuidado y compasión más grande que la cruz de Cristo. Cristo es la máxima expresión de la misericordia de Dios. Cristo es la máxima expresión del cuidado y de la ayuda de Dios. Este pasaje nos debe mover a nosotros hoy como pueblo de Dios, hoy viviendo nuestra realidad, alabar a Dios por Jesucristo. Mis hermanos, lo que el salmista esperaba y lo que el salmista deseaba, lo que para él era un deseo, para nosotros hoy es una realidad. Lo que este hombre está anhelando, lo que este hombre está buscando, lo que todos los santos hombres de Dios estaban esperando en la antigüedad, para el pueblo de Dios hoy no es un deseo. Para el pueblo de Dios hoy es una realidad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bendito sea Dios por Cristo. Por la misericordia de Cristo mostrada en la cruz, la iglesia hoy no puede cerrar sus labios para expresar alabanzas a Dios después del sacrificio de Cristo. Cuando miramos el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿acaso no provoca eso alabanza en tu boca? Alaba a Dios por la obra de Cristo. Quiero que consideremos una cosa. Si el salmista está alabando y clamando a Dios por algo que no ha recibido, él espera en Dios, espera en su ayuda. Los cristianos hoy que miramos a la cruz, si el salmista tiene razones para hacerlo, ¿acaso tú y yo no tenemos una mayor? ¿Acaso la misericordia y la gracia de Dios mostrada en la cruz no es suficiente? Y quiero hacer un matiz. Nosotros hoy también estamos esperando, también confiamos en el cuidado, en la protección, en la misericordia de Dios nueva cada mañana. Pero hay algo que tú debes tener guardado en tu mente y en tu vida. Es que no podemos olvidar que nuestra vida fue ganada en la cruz.
Nuestra eternidad fue ganada en la cruz y nada de lo que pasa en esta esfera, en la vida terrenal que estamos viviendo, nos podrá separar de aquello que fue ganado por la sangre de Cristo en la cruz. Por tanto, lo peor que pueda pasar, la situación más desastrosa que pueda pasar, nos debe hacer mirar a la cruz de Cristo, donde vemos toda la misericordia de Dios. La sangre de Cristo nos recuerda que un día nosotros estaremos con el Señor. Alaba a Dios. Alaba a Dios por eso que ha hecho Cristo. Me he dado cuenta pensando en esta semana, en este tema, que faltan alabanzas en nuestra boca para Dios. Yo no sé tú, pero me he dado cuenta que faltan alabanzas en mi boca. Sobran y palabras, sobran pensamientos, sobran ideas, pero faltan alabanzas. Casi al comienzo de este salmo les dije que este salmo no apelaba a nuestros sentimientos y emociones. Las alabanzas a Dios parten de nuestras convicciones como creyentes, de una perspectiva correcta de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Piensa por un momento cómo sería este salmo si el salmista hubiese disfrutado los beneficios de la cruz de Cristo. Sería un canto angelical. Amados hermanos, nos sobran motivos para alabar a Dios. Debemos alabar a Dios por su palabra, porque sus planes siempre se cumplen, porque atiende al hombre y lo conserva, por su ayuda y protección, pero sobre todo esto, por la misericordia de Dios mostrada en la cruz del Calvario. Hay hombres que han hecho cosas maravillosas, asombrosas, dignos de ser admirados por su superación y entrega. Hablamos al principio de esos atletas discapacitados, asombrosos lo que hacen. Pero confío que después de la exposición de la palabra de Dios nos demos cuenta que solo uno es merecedor de nuestras alabanzas. ¿Y ese quién es? Dios y su Hijo Jesucristo. Si tú y yo hoy tuviésemos que escribir este salmo, estoy seguro, estoy convencido que en medio de todas las razones, en medio de todos los motivos, habrá uno que tendríamos que poner obligatoriamente, y es la cruz de Cristo. Nosotros tenemos un motivo por encima de todos los demás. Cristo se entregó en la cruz del Calvario para nuestra salvación, y por eso la iglesia y el pueblo de Dios hoy alaba a Dios. Que el Señor les bendiga.